Listo. Les remití al correo electrónico que registraron en el Excel, en el formato de asistencia, la presentación de la clase pasada y la que vamos a utilizar el día de hoy, para que la tengan presente. También les puse en el chat del día de hoy el link para que pues vayan escribiendo pues como su nombre pues para registrar la asistencia, ¿cierto? Listo, entonces el día de hoy pues lo que tenemos para la segunda jornada de nuestro TAP MGA es los aspectos conceptuales de la metodología en lo que refiere a la etapa de identificación, que es la teoría de contribución a la política pública, la identificación y descripción del problema, la identificación y análisis de participantes, la población afectada y objetivo, la definición de los objetivos generales y específicos y la selección de la alternativa de solución, ¿cierto? Eso es pues lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a mirar que por acá están entrando los compañeros. Entonces, les pido a todos que arranquemos donde habíamos dejado la clase pasada, pues la jornada pasada. Entonces nos vamos a ir. La idea es que en el ejercicio de hoy, que va a ser una parte teórica y otra parte práctica, entonces logremos como crear la primera parte del proyecto en el aplicativo de MGA, toda la etapa de identificación. Entonces nos vamos a ir, puede ser a la MGA web, que podemos entrar entrando a Google. Todos, si quieren lo van haciendo en su computador, es lo ideal para que nos quede registrado. Quien tiene la cuenta entra de una vez, quien no la tiene, pues la idea es que la creemos. Y nos vamos a ir a registro de usuario. Entonces, en registro de usuario, me cuentan si van ahí todos. Me pueden contar por el chat que por acá lo tengo. Francisco, no hay problema, realmente la clase anterior lo que revisamos fue un poco la política pública, la trazabilidad, que también la vamos a retomar hoy en la práctica y ya hoy sí vamos a iniciar el ejercicio práctico, entonces no hay ningún problema, pues si arrancamos con la creación del usuario, está bien. Entonces le damos seleccionar, pues dependiendo nuestro tipo de documento de identificación, cédula, NIT, pasaporte, el número del documento de identificación y ya indican una contraseña. Registran los datos de contacto, su primer nombre, su segundo nombre, su primer apellido, su segundo apellido, el correo electrónico. Tienen que elegir muy bien cuál correo electrónico ponen en esta parte, porque cuando se les cancele cuando se cancele pues como el ejercicio, bloqueo de usuario, pues este será en el que puedan realizar el reseteo de la contraseña, su número de teléfono y ya aceptan las políticas e indican el texto de validación pues de que no somos un robot o intentamos hackear la página de la MGA. Y ya le damos registrar. Cuéntenme, ¿ya lo hicieron? ¿Ya tienen la cuenta? ¿Cómo van? Vamos a dar unos 3 minuticos para que todos... Pablo ya está listo. ¿Cómo van los demás? Listo. Lo hacemos en la MGA web del DNP. Esa es la manera de entrar. Pues yo siempre entro como por acá por Google porque nunca me acuerdo el link, pero ya lo ponemos en el chat para que
puedan entrar. En Google se pueden ir y le dan ahí. Y no hay una cuenta general, tenemos que crear nuestra propia cuenta cada uno. Acá está pues la mía, que es con el número de cédula. Le damos acá y la contraseña pues que cada uno tenga y le damos ingresar, ¿cierto? Y ya ahí nos ingresa pues como a los proyectos nuestros que tengamos registrados. O ningún proyecto, no tiene que estar. Entonces estamos acá, quienes acaban de llegar, en la mgaweb.dnp.gov.co account register, que es como para registrar el usuario por primera vez. Tipo de documento de identidad, para mi caso es cédula, el número de identificación de cada uno, 1037. Como yo ya tengo, él no deja repetir, pues si uno quiere crear varias, le tiene que adicionar un número. Entonces recuerden que la contraseña debe tener mínimo 8 y máximo 12 caracteres, al menos un número y un carácter especial, máximo 3 letras o números secuenciales y al menos una letra minúscula. Entonces más o menos que no sea tan fácil de hackear. Me está tomando como la contraseña anterior. Bueno, cuando ya ponen su contraseña, agregan el nombre, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico, confirman correo electrónico, el teléfono, le dan a aceptar y hacen la verificación con este código que está acá en el campo obligatorio. Y le dan registrar. Inmediatamente él les envía un correo electrónico, al correo que registraron para validar la suscripción. Entonces, para que lo hagan desde sus cuentas de correo electrónico, por favor. Francisco, intenta entrar sin el correo de verificación con el usuario y la contraseña que acabaste de crear. ¿Cómo entramos? En sistema de autentificación, mgaweb.dnp.gov.co. Voy a salirme para que miremos qué nos sale. Acá. ¿Cómo entramos a la página de inicio? mgaweb. web.dnp.gov.co, pues se ponen en Google, ¿cierto? E intentan entrar con el usuario que acaban de crear. Cédula. Listo, si quieres, Francisco, compartes pantalla y miramos qué pasa. Ah, listo. Recuerden que ahí cuando estamos creando el registro de usuario nos dice que la contraseña tiene que tener estas características, mínimo entre 8 y 12 caracteres, al menos un número y un carácter especial que es como asterisco, slat, menos, más, máximo 3 letras o números secuenciales, al menos una letra minúscula y una mayúscula. Entonces, eso es lo importante.
Francisco ya la tiene creada. Vamos a dar otro ratico, otros 5 minuticos, pues para que lo terminen de crear. Intenten con la contraseña. Por ejemplo, le podemos, vamos a intentar a esa que estamos creando acá, universidad. Universidad digital. Pongámosle la hora, 6:16, asterisco. Ah, no, aquí nos toca copiarla. No la deja pegar. Universidad digital. ¿Cómo van? Cuéntenme por el chat. ¿Ya todos la crearon? Esta no cumple con las políticas. Silvia, ¿ya lo lograste? Cuéntenme, chicos, cómo van. Gloria, listo. Listo, vamos a esperar a los compañeros que lo están haciendo. Mari, listo. Federico, estamos creando la cuenta en la MGA Web para hacer el ejercicio del día de hoy. Cuéntanos, Federico, si tienes, bueno, y los que se acaban de conectar, si tienen cuenta en la MGA Web. Joana, hace muy poco empezamos, igual que Luis, que se acaban de conectar. Entonces, lo que estamos haciendo es entrando a mgaweb.dnp.gov.co. Entonces, ahí le vamos a dar, cuando entramos en la MGA Web, entramos acá, registro de usuario. Cuando le damos en registro de usuario nos lleva acá a esta pantalla que están viendo y nos muestra el tipo de, le debemos ingresar esta información, tipo de documento de identificación, que puede ser cédula, NIT, pasaporte, número de documento de identidad, la contraseña debe tener estas características que están acá. Debemos ingresar nuestra información personal, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico. Acá en el correo electrónico es el correo que tenemos a la mano para resetear la contraseña cuando se nos olvide o para recordar el usuario cuando no tengamos acceso al usuario. El teléfono que vamos a poner pues por si se requiere mandar como algún correo, algún mensaje de confirmación cuando bloqueemos la cuenta y las letras de la imagen para validar que no somos un robot.
Cuéntenme cómo van los compañeros, ya todos estamos acá. Estamos creando el aplicativo que revisamos la clase pasada, que tiene el Departamento Nacional de Planeación y que puede ser... Sí, Luis Carlos, igual en el chat está como el listado de asistencia, pues, o la información de ustedes para saber cuántas personas se conectan con nosotros a este tab de la MGA Web, y a esos mismos correos remitimos la presentación de la jornada 1 y la presentación de la jornada 2. El día de mañana estaremos también enviando el link de las clases o de los talleres, de la parte del taller que hemos adelantado. Entonces les decía que estamos creando el aplicativo de la MGA Web, que es el aplicativo del que dispone el Departamento Nacional de Planeación para todos los ciudadanos de Colombia o del mundo que quieran ingresar como formuladores ciudadanos, y que lo pueden ver acá en pantalla. Yo soy formuladora ciudadana. Solamente quienes en las entidades territoriales tienen la ordenación del gasto tienen el formulador oficial. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá, pues estoy abriendo un ejemplo. Acá me demoré mucho. Lo que vamos a hacer acá es ingresar y desarrollar un ejercicio práctico que nos va a permitir recordar las etapas de identificación, preparación, evaluación y programación, revisar cada uno de los ítems que tienen ese proceso, ¿cierto? El día de hoy la idea es que dejemos listo la etapa de identificación. Antes de llenarlo vamos a ver la parte teórica y luego nos vamos a venir a la MGA Web a crear un proyecto. Vamos a usar los proyectos tipo y lo vamos a crear todos. Yo lo voy a hacer acá en pantalla para que ustedes lo vayan viendo. Ustedes lo van a hacer en sus computadores, porque la idea del taller es que ustedes puedan conocer y aplicar de una vez las herramientas que están recordando quienes ya son especialistas y quienes están en el proceso de especialización, potenciar estas herramientas, y quienes pues están en el pregrado, acercarse a estos nuevos conocimientos. Cuéntenme por el chat cómo les fue, si alguien tiene alguna dificultad y quiere que lo revisemos, que lo validemos. También pueden usar el micrófono. Gloria. Hola Isabel, buenas noches y compañeros. Buenas noches. Respecto a diligenciar ya, hacer el taller como tal, ¿no sería mejor, pues mi sugerencia, no tomarlo como proyecto tipo, porque es que ya nos arroja toda la información, mientras que siempre iniciamos con proyecto nuevo, sería realmente hacerlo desde cero? Sí, lo vamos a crear desde cero, pero pues como el taller es tan corto, vamos a tomar un proyecto tipo. Es decir, vamos a descargar un proyecto tipo que ya está formulado para usar el aplicativo como tal, ¿cierto? Pero vamos a revisar los conceptos. Es decir, ahorita que creemos el ejercicio, no le vamos a dar crear proyecto tipo, porque como Gloria lo dice, pues nos traería mucha información precargada, y la idea es que la vamos cargando una a una. Listo, gracias Isabel. Listo, Gloria. Compañero, listo. Entonces, bueno, ¿quién? No le estamos escuchando. Disculpen. Entre todos vamos a recordar entonces la teoría de esta primera parte de identificación para ya proceder a ingresar el proyecto tipo en el aplicativo, ¿cierto?
Entonces, pues recordar como algunos atributos de los proyectos de inversión pública que nosotros formulamos en el territorio. Veíamos el taller anterior, la definición que nos daba la ISO como esa sumatoria de actividades que nos llevan a buscar o a solucionar una necesidad que se presenta en la comunidad. Dentro de los atributos que tienen los proyectos de inversión, tenemos que son únicos, digamos que si bien esta conformación de únicos lo da porque si bien pueden ser similares, se desarrollan en territorios diferentes, con población diferente, y esto les da pues como esa categoría, ¿cierto? Podremos ver enseguida los proyectos tipo, pero identificamos que al momento de adaptarlos a un territorio puntual, a una población puntual, ya eso les da la condición de ser únicos. Son temporales, tienen una fecha de inicio y una fecha de terminación, no podrán ser eternos, y pues esto permite que se valide este ciclo de los proyectos, de que tengan la etapa de preinversión, inversión, operación, y que posteriormente se les pueda hacer la evaluación ex post, validando todo ese ejercicio de resultados y verificando si se requieren nuevas fases o nuevos proyectos que complementen pues el proceso. No son divisibles, incluyen pues las etapas. Si un proyecto requiere hacer la etapa de preinversión, inversión en el mismo, buscaremos un proyecto tipo que tenga esa condición para que nos quede mucho más claro, lo podremos hacer, pero no es como vamos a hacer un proyecto y lo vamos a dividir en partes, que sean varios proyectos, no. Recuerden que la sumatoria de los proyectos genera un programa, entonces sí pueden existir programas con indicadores de resultados que tengan varios proyectos con indicadores de productos que le sumen a ese programa y a esos resultados. Tienen una ubicación específica, tienen una delimitación geográfica y su alcance brinda la solución a un problema particular. Deben ser pertinentes. La pertinencia se refiere a la oportunidad y a la conveniencia dependiendo de las condiciones y necesidades particulares de la comunidad objeto del proyecto. Digamos que el asunto de la pertinencia es indispensable en este ejercicio de formulación de los proyectos. Cuando nosotros no aplicamos debidamente las herramientas, cuando no vinculamos a los beneficiarios en este ejercicio, suele pasar que los proyectos fracasen o no tengan el impacto que se espera, porque muchas veces en las entidades públicas lo que pasa, pues, o cuando se están formulando los proyectos, es que la pertinencia responde a lo que el formulador piensa que la gente necesita, y no siempre lo que nosotros como formuladores pensamos que la gente necesita es lo que ellos necesitan. Hay que conocer su percepción, cómo viven ellos esa necesidad y transformar la solución, buscar las soluciones conjuntamente. Y por eso ahorita vamos a ver pues como los beneficios que nos trae usar el árbol de problemas, pues, y hacerlo conjuntamente con la comunidad y con el grupo de expertos. Es como la recomendación en este caso. Otra característica es la viabilidad, los cumplimientos de condiciones y criterios técnicos referente pues a la oportunidad de hacerlo, a que sea la solución que tiene y que técnicamente sea viable, financieros, pues para eso están las herramientas de la evaluación ex ante, que se refiere al valor presente neto, al flujo de caja, trae pues unos criterios, unas variables multicriterio cuando se van a comparar dos alternativas de solución, que no es lo que uno suele ver cuando utiliza el aplicativo de la MGA Web, y los elementos sociales. Acá pues no puse el de riesgo, pero también lo habíamos hablado en la clase pasada, la importancia dentro de esa viabilidad hacer la evaluación de los riesgos, porque suele pasar que cuando tenemos riesgos de alto grado de materialización con efectos catastróficos, es difícil y es posible que el proyecto no se pueda ejecutar, más si esos riesgos no se pueden trasladar a una aseguradora o sale muy costoso la atención de la materialización del riesgo. La sostenibilidad es importante, pues la sostenibilidad de los proyectos, saber que es posible financiar la operación y el funcionamiento con los ingresos
y pues que el proyecto no se va a convertir en un elefante blanco, pues o se va a dejar botado a mitad de camino y que muchas veces genera perjuicio en vez de generar beneficio a las comunidades. El impacto, la contribución efectiva que realiza el proyecto al cumplimiento de las metas locales, sectoriales y regionales y cómo le ahonda pues a ese cumplimiento del desarrollo que lo vemos alineado en el Plan Nacional de Desarrollo que ya tiene articulado los planes sectoriales y que también tiene articulado a su vez los objetivos de desarrollo sostenible. Y la articulación. El plan, digamos que la articulación va de la mano con el impacto, en tanto la articulación debe evidenciar que los proyectos que el sector público en las diferentes entidades y en los diferentes niveles esté articulado con los planes y las políticas nacionales y en caso tal de que aplique, pues con los planes con enfoque diferencial como es el de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, de las comunidades indígenas y que este es un nuevo apartado que se crea en el aplicativo MGA Web que antes no teníamos y que actualmente pues sí tenemos y lo vamos a ver ahorita que vayamos a trabajar en el aplicativo. Listo, ¿hasta ahí van teniendo alguna duda? Pregunta. Los leo en el chat. ¿Cómo les fue con el registro? ¿Ya todos lo tienen? Listo. Entonces tenemos que recordar las fases y las etapas del ciclo del proyecto. Esto digamos que es esencial para nosotros como formuladores y es las 4 etapas que tenemos. La etapa de preinversión, digamos que es donde nosotros participamos más como formuladores y es la etapa en que se hace esa formulación del proyecto. Está la etapa de inversión donde se pone, se construye y se prepara para la operación. Está la etapa de operación donde se pone en funcionamiento la ejecución de esos beneficios y está la etapa de evaluaciones post donde validamos que en efecto el indicador de resultado se cumplió. ¿Qué pasa en la etapa de preinversión? La etapa de preinversión nosotros podemos tener proyectos en 3 momentos, en la fase de perfil, en la fase de prefactibilidad y en la etapa de prefactibilidad. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, pues lo hacíamos de un hospital o de una vía, de una carretera de kilómetros de vía, ¿cierto? Medellín-Amalfi, 50 kilómetros de vía Medellín-Amalfi, por ejemplo. Entonces, en la etapa de preinversión, ¿qué hacemos? En la fase de perfil se formula el proyecto en la MGA, que el proyecto, digamos que la diferencia entre perfil, prefactibilidad y factibilidad es la información que se posee. En la etapa de perfil hay menor información y puede haber menores estudios, mientras que en la fase de factibilidad ya nosotros tenemos que contar con todos los estudios que nos permiten saber si es viable o no la construcción del proyecto. Ejemplo de ello es el Metro de Bogotá, que inicialmente pues que ha sido subterráneo, ha sido elevado, que ha tenido todo y se ha invertido muchos recursos en la contratación de esos estudios arquitectónicos, estudios de mercado, estudios de costo y se han tenido que formular los proyectos para contratar esos estudios. Entonces ahí se está en la etapa de preinversión. En la etapa, cuando ya pasa a la etapa de inversión, se hace la construcción del hospital, entonces se empiezan a poner los cimientos, se ponen las paredes, se hace la obra blanca, se hace pues todo este ejercicio. En la etapa de operación ya se contratan los médicos, se abre el hospital y se empiezan a atender pacientes. Y en la etapa de evaluaciones post se revisa si se subsanó la necesidad inicial y cuál es el beneficio que se ha logrado frente a los indicadores de resultado, como puede ser la disminución de las enfermedades, la disminución por muerte y demás asuntos referentes al tema de salud. Entonces nos vamos a centrar mucho en la etapa de preinversión, que es donde formulamos el proyecto, donde entra pues como la construcción
del proyecto. Y en esta etapa encontramos el ciclo. El ciclo en la etapa de preinversión se refiere a la formulación, a la estructuración, a la evaluación ex ante y al registro del proyecto en la ficha BPIN. En ese registro de la ficha BPIN es cuando lo transferimos del aplicativo de la MGA Web y lo ponemos en el SWIFT. Cuando el proyecto es aceptado por la entidad estatal y se le asignan los recursos para su ejecución, eso se queda registrado cuando se le asigna el número de la BPIN. Acá vamos a ver un ejemplo, pues algunos de los que yo he formulado han pasado a esa etapa. Yo soy formulador ciudadano, ¿cierto? Entonces, bueno, por ejemplo, de incremento de los niveles de confianza, Antioquia se toma la palabra, el desarrollo e implementación de la estrategia de buen relacionamiento, no violencia, implementación de una estrategia de movilización ciudadana. Estos 3 proyectos que fueron formulados el año anterior se remitieron a la Gobernación de Antioquia. Quien los aceptó, pues se remitieron pues porque digamos que a mí me correspondió como funcionaria pública acompañar la formulación de estos proyectos. Yo lo formulé desde mi usuario ciudadano, lo remití al ordenador del gasto, quien tiene la condición de formulador oficial, y cuando él lo acepta y queda registrado en el aplicativo SWIFT, inmediatamente se le genera el código BPIN, que es el con el que queda registrado en el Banco Único de Proyectos Públicos del Departamento Nacional de Planeación y con el que se le va a hacer el seguimiento en todos los aplicativos que lo seguiremos viendo en el transcurso de este curso. Listo, entonces digamos que en esto nos vamos a concentrar pues en el taller, en revisar cómo hacer esa etapa de preinversión. Les decía que ya en la etapa de inversión pasa al diseño definitivo y a los productos, que el producto puede ser 5 kilómetros de vía, un hospital construido, y al monitoreo a la ejecución física y financiera del proyecto, y en la operación ya la generación del beneficio a través del bien o servicio producido, como les decía hace un momentico. Y en la evaluación ex post se mide ese impacto, el éxito o fracaso y las nuevas problemáticas que se requieren atender o que sigue teniendo la población que no fueron subsanadas para la formulación y creación de más proyectos públicos. Si van teniendo alguna duda, podemos conversar. ¿Cómo van? Vamos hasta ahí todos. ¿Me están recordando? Entonces, ¿qué hacemos en esa etapa de preinversión? Recuerden que la etapa de preinversión es la primera, que tenemos 4 y nos vamos a concentrar en este taller en esta etapa de preinversión. Entonces, tenemos la etapa de pues la fase de formulación. Dentro de esa etapa de preinversión tenemos como este ítem de formulación, donde identificamos la situación actual, cuál es la necesidad y u oportunidad. Recuerden que nosotros formulamos un proyecto porque tenemos una necesidad que es subsanar en un territorio o tenemos una oportunidad que aprovechar. Puede ser por una necesidad o por una oportunidad. En el sector público más enfocado al asunto de las necesidades, en el sector privado más aprovechar las oportunidades de mercado para la generación de valor financiero y monetario. Luego de que tenemos la identificación de esa situación actual, pasamos a la articulación con los planes de desarrollo y con la política pública. Identificamos la situación esperada a través del árbol de problemas y del árbol de soluciones, que es la técnica que se recomienda para la parte de formulación de los proyectos de inversión pública, que ya vamos a pasar a revisar. Y por último, en la etapa de formulación, que responde pues como a la identificación en la MGA Web, tenemos las alternativas de solución. Entonces, sí, tenemos varias alternativas que salen de ese árbol al aplicar varias técnicas o al hacerlo de manera intuitiva, y se selecciona cuál se va a preparar.
y ya se pasa a la preparación, que es el capítulo pues número 2 que trae la MGA Web y que corresponde también a la estructuración, donde se hacen los estudios técnicos, estudios ambientales, legales, estudios financieros, sociales, análisis institucionales y organizacionales que corresponda. Ya se pasa a la etapa número, gracias Pablo por reenviar el link para llenar la asistencia pues o la participación en esta parte del taller. Ya en la evaluación ex ante se hace la evaluación financiera y la evaluación económica y social. Entonces acá tenemos pues los métodos donde vamos a hacer un pare amplio para revisarlos, el valor presente neto, tenemos la tasa interna de retorno, tenemos hace parte de la estructuración, pero es usado en la evaluación ex ante y es el cálculo de los beneficios o de los ingresos que se pueden hacer con precios hedónicos, se puede calcular los inversiones que se ahorra o no realizadas por la ejecución del proyecto, pues vamos a ver varios métodos y también tenemos la evaluación económica y social como el costo unitario por beneficiario, el costo-beneficio unitario y otros pues que revisaremos cuando lleguemos a este punto. Esto va conexo al aplicativo que acabamos de crear y quienes ya lo tienen pues que lo han usado, a la etapa de identificación y preparación, luego pasamos a la evaluación y por último a la programación. La programación tiene la parte de los indicadores de producto, los indicadores de gestión, las fuentes de financiación y el resumen del proyecto. Digamos que una particularidad que tiene la MGA es que cuando nosotros estamos creando en la cadena de valor, que es esta de acá, los productos de nuestro proyecto no son libres. Los productos los debemos seleccionar del catálogo del Departamento Nacional de Planeación, que están articulados al Plan Nacional de Desarrollo, y esos productos a su vez tienen unos indicadores de producto que son los que vamos a seleccionar en esta parte. Entonces, el único indicador que nosotros creamos libremente en la MGA Web es el indicador de resultados. Los demás los tenemos que acoger de los catálogos que tiene el Departamento Nacional de Planeación, digamos que asegurando que nos articulamos con la política pública nacional en todo este proceso y en todo este ejercicio. Bueno, ¿ustedes piensan que la metodología general ajustada y el marco lógico son lo mismo? ¿Qué piensan? Cuéntenme. Pueden escribir en el chat, pueden abrir el micrófono. Profe, que sean lo mismo, no, es como una herramienta, el marco lógico, para llegar pues como a la formulación de un proyecto. La metodología general ajustada es la herramienta y el marco lógico es la, digamos así, como el contexto del proyecto, cómo está elaborado, diseñado el proyecto, los pasos a seguir, no sé, así es como lo entiendo. Sí, Gloria, muy bien, y Henry también. Entonces, digamos que ustedes lo han dicho muy bien, y la metodología general ajustada es el aplicativo informático que sigue como la secuencia lógica que acabamos de ver, que tiene la identificación, la preparación, la evaluación y la programación. Mientras que la metodología de marco lógico es la metodología con que preparamos ese proyecto. Entonces, la MGA Web es el aplicativo que nos permite ordenar esa información de manera lógica, mientras que la metodología de marco lógico es el sustento conceptual con el que trabajamos la estructuración de nuestro proyecto. Por eso, cuando estamos formulando proyectos públicos, la idea no es que nosotros lo vamos formulando a medida que lo vamos ingresando al aplicativo de la MGA. Por el contrario, la recomendación es que nosotros tengamos formulado en un documento nuestro proyecto para posteriormente ingresarlo en la MGA Web, ¿cierto? Que ya hayamos hecho todo el análisis de involucrados con quien corresponde, con toda la comunidad, pues que responda realmente nuestro proyecto a las necesidades que se tienen. Les decía que el DNP en esto de los proyectos públicos creó el Banco Único de Proyectos y creó unos aplicativos que digamos que el énfasis de este taller es conocerlos,
El primero es la MGA Web, que ya creamos nuestro usuario y que es libre, cualquiera puede entrar. Diferente al Suite y al SPI. A ese aplicativo del Suite y al aplicativo del SPI, que son estos dos que vemos acá en pantalla en el lado izquierdo, solamente tienen acceso quienes estén en las entidades estatales, en las entidades territoriales públicas, encargados de hacer el registro de los proyectos, de aprobarlo. En el Suite se tienen 3 tipos de usuario. Está de formulación, viabilidad, control de viabilidad, son los 3 usuarios, formulador, viabilidad y control de viabilidad. La idea es que ese último, que es control de viabilidad, sea siempre el ordenador del gasto. Es lo recomendable, pues él es quien tiene la posibilidad de decir y de comprometer en qué se va a ejecutar los recursos de la entidad. Y ya en el SPI es donde se hace seguimiento a estos proyectos mes a mes. Se debe hacer los primeros 6 días de cada mes para todas las entidades territoriales y cada proyecto tiene un responsable. Evidentemente el ordenador del gasto no podría hacerle seguimiento a todos los proyectos, pues porque ahí se le iría todo su tiempo, pero asignan una persona de la entidad que puede ser la misma o diferente para cada proyecto, se le da al usuario y tiene la responsabilidad de ingresar el seguimiento mensual con todas sus evidencias a este aplicativo. Lo que nosotros vamos a hacer, pues como al final en la última clase, es entrar con usuarios oficiales a estos aplicativos y chequear cómo funcionan, solamente pues como mirarlos dentro de su sistema, cómo están creados y operativamente pues cómo funcionan. Una herramienta que es muy valiosa, pues, y que nosotros como personas que nos estamos formando en el ejercicio de la formulación de proyectos, son los proyectos tipos. El grupo de estudio del Departamento Nacional de Planeación, conjuntamente con las diferentes dependencias del Gobierno Nacional que corresponde, creó un grupo de proyectos tipo para que las entidades territoriales se ayuden en el proceso de formulación. Entonces, no quiere decir que el proyecto tipo se presenta de esta misma manera, sino que da unos lineamientos para que cada una de las entidades estatales lo pueda adaptar a su territorio y los vuelva únicos y queden mejor formulados. Incluso estos proyectos tipos que diseñó el DNP, la metodología de marco lógico, y también cuelga las fichas que genera el aplicativo de la MGA, van conexos con los pliegos tipo, que también hay algunos pliegos tipos que para los procesos de contratación en el SECO que responden a todo este ejercicio para que sea mucho más fácil el proceso en las entidades territoriales. Los proyectos tipo tienen modelos de diseño, planos, presupuestos, especificaciones técnicas y documentos del proceso de contratación. No todos tienen completa la información, pero sí tienen por lo menos la formulación del proyecto en PDF y el proyecto montado en la MGA, pues como ejemplo para revisar, y ahorita vamos a ir a la página. Esto son pues lo que ya habíamos dicho desde la diapositiva pasada que tiene el documento del proyecto tipo, los anexos técnicos, el presupuesto pues para el caso de la obra pública, el anexo en la MGA y otros documentos contractuales que se requieran, ¿cierto? Entonces vamos a darle una chequeadita a esos proyectos tipo. ¿Cómo los buscamos? Como sea más fácil, nos vamos a Google. Si quieren también pueden entrar para que los revisen. Acá están los proyectos tipos. Estos son todos los proyectos tipo que hay. Podemos abrir, por ejemplo, los de cultura, pero acá nos aparece la lista de todos.
Hay bibliotecas, hay escuelas de música, infraestructura educativa, implementación de TICs, centro de TICs municipales, puestos o centros de salud, estación de bomberos, plazas de mercado, parque recreo deportivo, placa polideportiva, canchas. Cuéntenme si ya han usado los proyectos tipo, ya los conocían, saben que existen. Puentes, cárceles, infraestructura tradicional, ambulancia, servicio al ciudadano, trapiches, voucher de innovación, planes de ordenamiento territorial, centros comunitarios, formación de alto nivel, zonas digitales, mejoramiento de vivienda, transporte, estufas eficientes, bilingüismo, pagos por servicios ambientales. Entonces, miren, hay muchísimos. Vamos a entrar pues a uno, vamos a mirar. Que un parque, digamos que vamos a ir. Veo pues que muchos los conocen y otros que no los conocen. Y acá están. Entonces, digamos que se va a hacer la construcción y recreación, construcción y dotación de un parque recreo deportivo. No quiere decir que el diseño tiene que mantenerse tal cual y ser exactamente, pero esto sí va a permitir que los proyectos no tengan sobrecostos exagerados. Pues si el proyecto tipo vale 1.000 millones y el que está formulando el municipio vale 5.000, algo está pasando, ¿cierto? Sí son similares. Entonces, miren, acá está el proyecto tipo formulado, un documento, algunos más actualizados que otros. Acá está el proyecto donde el DNP nos explica pues como que tiene cada uno de los proyectos. Acá está el contenido que va a ser muy similar al de la MGA web y a lo que hemos visto en la etapa de identificación, preparación, evaluación y programación. Los objetivos de este documento, que todos tienen el mismo objetivo, que es brindar a las entidades territoriales una herramienta para la formulación de proyectos de similar naturaleza, el problema por resolver, lo que dicen las normas sobre cada tema específico, los recursos necesarios para la construcción, condiciones a cumplir para implementar el proyecto, qué se debe conocer o hacer para cumplir con los criterios, qué hacer cuando se cumplan o no con las condiciones de implementación, las alternativas propuestas, el proceso constructivo, la interventoría y supervisión, el presupuesto y el cronograma, acá detallados en este punto 7, la operación y mantenimiento. Entonces, esta información está toda en cada uno de estos documentos, que eso, como ustedes lo acabaron de ver, hay demasiada amplitud. Ahorita vamos a chequear todas estas técnicas que desarrollan para la formulación de estos proyectos. Y de manera conjunta, ¿dónde está? Está por aquí. Nos toca entrar otra vez. Listo. Y vemos qué más tiene. Si van teniendo preguntas, las pueden ir haciendo, que si no las podemos resolver, las traemos para el próximo taller. Listo, acá está. Habíamos abierto el parque recreo deportivo. Ahorita abrimos el proyecto tipo, pero él también nos da un ejercicio de la MGA. Cuando nosotros en nuestro aplicativo, acá cuando estamos en nuestro aplicativo, en nuestro proyecto, volví a mi usuario para que no se vayan a asustar. Yo acá le puedo dar imprimir e imprimo el proyecto en PDF, ¿cierto? Y lo que él me va a mostrar es este documento que está cargado en los proyectos tipo del ingreso que hicieron de ese proyecto tipo a cada uno en el aplicativo MGA Web. Entonces tiene los datos básicos que ya del proyecto, los diferentes sectores. En la selección de los sectores tenemos que ser muy cuidadosos, porque sobre todo si trabajamos en entidades públicas, porque el Departamento Nacional de Planeación determinó que para los planes de desarrollo territorial hay unos sectores que se pueden usar y unos que son exclusivos de las entidades adscritas al gobierno nacional.
Entonces hay que bajar es un documento en Excel que tiene el aplicativo del DNP y ahí uno puede chequear cuáles puede y cuáles no puede, ¿cierto? Tiene la contribución a la política pública que ya lo habíamos visto, la articulación con los planes de desarrollo, tiene la identificación del problema central, pues en la etapa de identificación tiene todo el tema de las causas, de los efectos del árbol, mediante la técnica del árbol de problemas y árbol de objetivos, tiene la identificación de participantes, el análisis de los participantes, la población afectada por el problema, la población objeto de intervención. Bueno, y así también, pues, hasta acá la etapa de identificación con la alternativa de solución elegida. Construcción, ya acá empieza como todo el tema de preparación, que consta, pues, del estudio de mercado, donde se revisa la oferta y la demanda año a año, pues en un periodo anterior al ejercicio, pues lo vamos a ver en su momento, que será el siguiente taller que tengamos. Acá está toda la etapa de preparación, está la cadena de valor, que como yo les decía, cuando nosotros estamos formulando estos proyectos, para mí en lo personal es donde más filigrana y más detalle tenemos que poner, porque pues será como parte importante del resultado final y de los recursos que se le asignen. Tanto para el seguimiento al proyecto en el SPI, la aprobación del proyecto en el SUI, como para hacer la evaluación ex ante con los ingresos y los beneficios, ¿cierto? Entonces, digamos que como es una parte que va a ser difícil modificar a posteriori, sí es muy importante que nos quede bien hecha. Estamos viendo como la impresión. Esta hace parte, pues, como de los costos que tiene la cadena de valor. Digamos que depende de la situación, ¿cierto? Si uno va a trabajar, por ejemplo, algunos programas del plan de desarrollo municipal que no están en proyectos tipo, pues tendrá que formular proyectos nuevos. O si uno revisa, pues estoy respondiéndole a Pablo que nos pregunta que si la recomendación es trabajar con estos proyectos tipos en primera instancia y en caso de que no vaya a partir de cero. Pues yo siempre digo que lo recomendable es partir de cero consultando los proyectos tipo. ¿Cierto? Porque igual, digamos que para el caso del parque recreo deportivo es muy difícil que sea exactamente igual el terreno y las condiciones básicas, pero esto sí va a permitir que nosotros tengamos una información preliminar que nos permita hacer un muy buen proyecto, más pues que nos estamos formando como formuladores de proyectos. Bueno, terminando la cadena de valor, pasa pues al análisis de riesgo, que también lo vamos a ver, para saber cómo se construye, los ingresos y beneficios que son esenciales. Por ejemplo, acá lo que usaron es los costos evitados en atención de servicios de salud. ¿Por qué? Porque si la gente se ejercita, hace deporte, pues no se enferma. Entonces no van a atender hipertensos, seguramente no. Pues esto es una estimación que se hace del proceso. Y los otros beneficios, costos evitados por pago de actividades recreativas. También tiene varios beneficios que nosotros en nuestro proceso tendremos que entrar a revisar. Acá está el flujo económico, que en esta parte es esencial hacer debidamente el cálculo de los beneficios y hacer debidamente la cadena de valor, porque cuando lleguemos a este punto nos vamos a dar cuenta que este es un cálculo que hace el aplicativo con la información preliminar que le pusimos en la etapa de preparación. Los indicadores de decisión, yo les había dicho hace un momento, está en la rentabilidad al valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación costo-beneficio, está el costo por beneficiario, el valor presente de los costos, el CAE, que es el costo anual equivalente, y está el indicador de costo por cada uno de los productos. Los indicadores de productos que no son los que nosotros queramos, sino los que se sacan
del libro, del aplicativo de la MGA Web, que son los que responden a el Plan Nacional de Desarrollo. Y que la MGA Web los tiene precargados y no vamos a tener mayor problema en usarlos. Listo. Entonces puede ser que este sea el que nosotros montemos ahorita. Con este podemos hacer el ejemplo, chequeando los dos, tanto el documento como tal de la formulación, que es este, que tiene mucha más información, mucho más sustento académico. Creo que alzaron la mano, pueden tomar la palabra. Isabel. Sí, señor. Una preguntita, ¿estos proyectos tipo traen el presupuesto en algún formato editable, en Excel, por ejemplo? Listo, una pregunta muy importante. Digamos que todos tienen básicamente dos archivos, el proyecto tipo y la MGA Web, pero nosotros podemos escribir al Departamento Nacional de Planeación, acá le ponemos Isabel Franco, le decimos nuestro correo electrónico, rosa.franco@iudigital. Se demoran 5 minutos para enviarnos la información. Hay algunos que se demoran más, pero lo normal es que de una nos llegue. Y en los documentos que ellos nos remiten está en algunos casos el proyecto editable. Municipio, pongámosle Medellín. Gloria, claro, cuéntanos. De todos modos, yo creo que Hugo preguntó acerca de los costos. Sí. Bueno, de todos modos, considero que no podemos, si estamos trabajando sobre un proyecto tipo y estamos formulando un proyecto para un ente territorial, no se puede tomar en cuenta los costos de ese proyecto tipo, porque las características del mercado en ese sitio donde se desarrolla ese proyecto son diferentes a la cual yo voy a formular el proyecto como tal. Entonces, los costos como tal no podrían ser los mismos. Digamos que los valores no podrían ser los mismos, ¿cierto? Y que el aporte de Gloria es muy valioso. El valor, pues, no es el mismo, pero sí permite partir de una base de los insumos que se necesitan para cada actividad. Digamos que en la cadena de valor que nosotros vamos a llenar tenemos en primera instancia los objetivos específicos. Cada objetivo específico tiene un grupo de actividades. Cada actividad tiene un grupo de insumos y los insumos son, por ejemplo, personal, materiales, mano de obra calificada, no calificada. Digamos que puede orientar los insumos que se van a necesitar, pero como lo dice Gloria, evidentemente estos costos tienen que ser adaptados al estudio de mercado de cada una de las zonas, porque no es lo mismo un bulto de cemento en San Andrés Islas que un bulto de cemento en Medellín. Eso es absolutamente claro. En San Andrés vale 3 o 4 veces más que en Medellín por el tema del incremento del transporte por el mar, ¿cierto? Eso es absolutamente claro y muy buen aporte el que nos hace Gloria. Los insumos se pueden complementar, ¿cierto? Porque si nosotros consideramos, con la anotación que nos hace Federico, si nosotros necesitamos materiales adicionales o modificamos algún asunto o queremos agregar algo a nuestro proyecto tipo, lo podemos hacer. Digamos que, como lo dice el Departamento Nacional de Planeación, esto es una herramienta que permita la cualificación de la formulación de los proyectos de los entes territoriales, pero no es inamovible. Incluso queda mal si no lo adaptamos a nuestro territorio, a las condiciones particulares del mercado y a las condiciones particulares técnicas de lo que vamos a construir. Listo, entonces vamos a seguir, vamos a chequear un poco como esa teoría de esta parte de identificación de los proyectos. Entonces, digamos que ya hemos visto ampliamente lo referente a la MGA Web
y ahora vamos a hablar de la metodología como tal, la metodología de marco lógico. Entonces, en esta etapa de formulación, que la encontramos en la MGA Web como identificación, la parte de identificación del proyecto, la metodología de marco lógico nos propone esta secuencia. Partir del análisis de problemas, pasar al análisis de involucrados. Si ven, acá encontramos una flecha que es en doble vía. Para yo saber quiénes son los involucrados, tengo que saber cuál es la necesidad que tiene la comunidad. Pero para hacer el análisis de problemas, tener claras todas las subcausas, las causas, el problema central, los efectos principales y los efectos secundarios, tengo que consultar a los involucrados en el problema, que esto me permita una realimentación en doble vía. Entonces, por eso la metodología de marco lógico trae esta flecha con dos punticas. Una vez tengo el análisis de problemas, una vez tengo el análisis de involucrados, paso al análisis de objetivos. Posteriormente, hago el análisis de las alternativas de solución y paso a la preparación de la alternativa de solución seleccionada. ¿Cuál es la etapa de identificación que aparece en la MGA Web? La etapa de identificación, y que es la que estamos abordando el día de hoy, va desde el análisis de problemas hasta el análisis de alternativas. Y ya pasa a la preparación, a la evaluación de esa preparación y a la programación, que son todos los apartes que nos trae la MGA Web. ¿Alguien alzó la mano? ¿Puede abrir el micrófono? Listo. Vamos a concentrarnos en el análisis de problemas. ¿Qué es el análisis de problemas? Bueno, aquí es importante decirles que el Departamento Nacional de Planeación tiene una guía, que es una guía gráfica, que incluso pues este cuadro amarillo es tomado literalmente de esa guía, y esa guía es la guía para la formulación de proyectos en la MGA Web. Que ustedes como formuladores de proyectos, cada que estén formulando un proyecto público, pues la recomendación es que la tengan a mano y la vayan consultando para hacer cada uno de estos pasos en debida forma. Entonces, en el análisis de problemas nos habla que es el proceso de entendimiento de la causa y consecuencia del problema observado. Este hecho conduce a un mejor planteamiento del objetivo. Digamos que esta metodología nace porque antes los proyectos se presentaban como cada entidad quería y de manera desordenada. Entonces no había una articulación entre los resultados del proyecto, los productos del proyecto que responden a los objetivos específicos del proyecto, articulados al objetivo general, a las actividades y a los insumos. Entonces, el objetivo central decía una cosa y las actividades que se proponían, pues no se articulaban como a todo ese ejercicio y tampoco los indicadores. Era como una constante en las entidades territoriales y por eso se toma esta metodología que es secuencial y que ahorita vamos a mirar cómo se aplica. Entonces, esta guía nos dice que nosotros tenemos unas entradas y unas salidas, que la entrada son los planes sectoriales, los planes de desarrollo relacionados, para este caso el Plan Nacional de Desarrollo en el pacto que corresponde a cada uno, con la lluvia de ideas que se tiene, con las consultas con expertos y con el diagnóstico, ¿cierto? Como esa entrada responde a la información preliminar. Necesito una vía o falta de iluminación, limitada iluminación de la avenida regional, ¿cierto? Por ejemplo. Y el árbol de problemas lo que va a permitir es la definición del problema central con esa información preliminar, la identificación de las causas directas e indirectas, la verificación de la consistencia lógica, la descripción de la situación problemática y después de yo aplicar esta técnica del árbol de problemas voy a tener al final el árbol de problemas diligenciado, la descripción del problema con la línea base definida. Digamos que hay muchos
mucha dificultad cuando uno aplica este proceso y es en la definición del problema central. Un problema es una realidad negativa que se desea y que se puede cambiar. Se debe partir del diagnóstico de la situación inicial para mirar realmente, uno podría decir que el problema es la causa mayor. No utilizar expresiones de ausencia. Siempre decimos ausencia de tal cosa, eso no es un problema. El problema es la situación negativa como tal. Garantizar que se expresa un solo problema. Comparar la realidad negativa con la situación ideal deseada. Atributos del problema central. No es la falta o carencia de algo. Un problema no es la ausencia de una solución, sino un estado de existencia negativo. Garantizar que sea una sola situación negativa, debe poder cuantificarse la magnitud. Digamos que la magnitud es supremamente importante porque la magnitud va relacionada con la línea base del proyecto y va relacionada con el indicador de resultado que nosotros vamos a adoptar en nuestro proyecto. Una vez convertido a positivo, el indicador que mide el objetivo debe ser un indicador de impacto o resultado, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un indicador de impacto y resultado? Entonces, nosotros podemos decir, el indicador casi siempre se suele tener en los proyectos como el indicador de producto, 1 kilómetro de vía construido, un hospital construido. Pero ¿cuál es ese indicador de resultado? ¿Cómo sabemos nosotros si es un indicador de resultado de producto? Pues una pregunta que yo suelo hacerme cuando estoy como formulando proyectos es, si yo hago este kilómetro de vía en la Antártida, o se hace entre Medellín y Bogotá, ¿es lo mismo? Sí, ese es un indicador de producto. Mientras que el indicador de resultado es el aumento, todo lo que genera que esa vía esté ahí, el impacto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo medimos? El aumento en los ingresos económicos por acceso a mercados, el acceso al sistema de salud, la disminución de problemas de inseguridad, pues por mejoramiento de la vía. Todos esos son indicadores de resultado, mientras que el producto es el kilómetro de vía. Si yo me llevo ese kilómetro de vía para la Antártida, ya no voy a tener esos resultados porque la población es mínima, no se va a utilizar. Gloria, ¿nos quieres aportar algo? No, quería preguntar, o sea que el indicador de resultado se mide más que todo es como en lo social. Sí. El indicador de resultado, por ejemplo, en el sector público, siempre cuando nosotros partimos de una necesidad, que un proyecto se formula para atender una necesidad que se ha identificado, entonces es que esa necesidad, cómo está afectando a la gente. Entonces, no tienen acceso al sistema de salud, no tienen ingresos pues por comercialización de sus productos, que son los ejemplos que hemos chequeado. Eso todo mejora la calidad de vida de la gente. Entonces, casi que uno ahí puede ver como las necesidades básicas insatisfechas, y ahí está como una amplia gama de indicadores que uno puede utilizar. La otra opción sería cuando uno tiene un proyecto que pretende aprovechar una oportunidad de mercado, ¿cierto? Porque las entidades estatales ya no tanto, pero antes pues tenía el Banco Gran Ahorrar, que era del Estado, el Banco Agrario, por ejemplo, las fábricas de licores, las empresas de servicios públicos. Entonces ahí todo eso nace como un proyecto operativo para financiar el Estado y se convierte en, y los beneficios, o digamos que ese indicador de resultado se mide de manera monetaria, por decirlo de alguna manera, se miden ingresos. Entonces lo puedo medir en beneficios que tiene la comunidad o lo puedo medir en rentabilidad económica. Entonces acá algunas recomendaciones tomadas del CICE. ¿Cómo se hace un árbol de problemas? En esta figurita vemos qué contiene el árbol de problemas. Está el problema central en el tronco. Hacia abajo están las causas principales
en primer orden, y debajo de esas causas principales están las subcausas o causas de segundo orden. Arriba tenemos las consecuencias y más arriba las consecuencias de segundo orden. Digamos que esta metodología, ¿qué pretende y qué dice? Cuando yo identifico las subcausas, esas subcausas luego se van a convertir como en las actividades, no necesariamente textual, yo las puedo agrupar, las puedo ordenar, pero dice la teoría que cuando nosotros atendemos esas subcausas, la causa de primer orden o la causa principal se va a eliminar, y que cuando las causas se elimina el problema central, ¿cierto? Esa es la teoría. Entonces es por eso que las causas, las subcausas se agrupan en las actividades que voy a realizar en la cadena de valor público. Las causas de primer orden o las causas principales se convierten en mis objetivos específicos para atender o lograr el objetivo principal, que es en el que se va a convertir el problema central. Luego tengo unas consecuencias. Una causa genera una consecuencia y a su vez esa consecuencia puede o no generar otras consecuencias. Digamos que esto tiene tantos niveles como nuestro proyecto lo amerite. Lo ideal es que máximo se haga pues como está en esta gráfica, con 2 niveles, porque si no se vuelve una cosa muy grande, pues y vamos a tener N millones de actividades, pues, y esa no es la idea. La idea es que los proyectos públicos también sean concisos, pues, para su seguimiento y el seguimiento de los indicadores. Ahorita vamos a ver varios ejemplos. Entonces, acá nos hablan de los pasos para elaborar el árbol de problemas, identificar los principales problemas con respecto a la situación en cuestión, formular en pocas palabras el problema central, anotar las causas del problema central, anotar los efectos provocados por el problema central, elaborar un esquema que muestre la relación en un árbol de problemas, ¿cierto? Así como lo vemos acá en la gráfica, y revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad. Digamos que una técnica que suele funcionar es cuando uno se reúne con la comunidad beneficiaria, entregar los papeles, ¿cierto? Entregar a cada uno pues una cartulina y empezar a escribir primero las causas, escribir todas las causas, y en el tablero se empiezan a agrupar por causas principales, se empiezan a agrupar por subcausas, y se empieza a identificar, si no se tiene identificado el problema central, se empieza a identificar cuáles son las causas más potentes y se convierten en ese problema central. Digamos que cuando uno está haciéndolo con un grupo de personas, no es que lo que ellos pongan en el papel va a quedar de manera estática, por eso también uno puede consultar con un grupo de expertos. Y parte de la técnica es tener esa habilidad de poder agrupar las causas similares en grandes causas e identificar las subcausas de estos problemas. Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es del proyecto tipo de implementación de tecnologías. Entonces, el problema central que se identifica es un reducido entorno digital escolar en sedes educativas públicas en las entidades territoriales. Esto, por ejemplo, en la ruralidad pasa todo el tiempo. Es muy difícil que uno en la ruralidad en nuestro país encuentre zonas digitales para que los estudiantes o incluso la comunidad en general pueda acceder, ¿cierto? Si bien acá lo hacen solo para las sedes educativas, uno pudiera pensar que cuando está formulando este proyecto, lo formula tanto para los estudiantes, pero también para las juntas de acción comunal, para los grupos de mujeres, para los estudiantes universitarios, para los grupos, dependiendo del territorio, si son territorios pequeños, pudiera hacerse perfectamente para toda la comunidad, como son los puntos Vive Digital que hoy todavía están en muchos lugares del país. Entonces, mire, tiene 2 causas principales. Una, acá donde dice causas directas, las que están en morado, la baja apropiación de las tecnologías
digitales en las prácticas educativas en las sedes públicas y la insuficiente acceso a tecnologías digitales en las sedes educativas públicas. Tenemos entonces que las subcausas de esa primera causa de baja apropiación de las tecnologías es la limitada promoción del uso de las TIC, el insuficiente acceso a servicios de apropiación y la suficiente información sobre el uso de las TIC. Y en la otra, pues tenemos otras subcausas. Insuficiente dotación de tecnología, inadecuada condición de infraestructura, deficiente acceso de conectividad y desaprovechamiento de los residuos eléctricos. Digamos que con esa parte de abajo tenemos dos grandes causas. Nosotros podríamos decir que esas dos causas se convierten en las dos alternativas de solución. Y ahorita que pasemos a las alternativas de solución, para ir chequeándolo en el ejemplo, se miran si son complementarias o si son excluyentes. Para cómo está formulado este proyecto, son excluyentes. Y en este proyecto tipo, eligen la construcción física del punto de tecnología, ¿cierto? A su vez, estas causas tienen unos efectos que están acá arriba en el azul: ausencia o inadecuada práctica educativa articulada al entorno de tecnología, inequidad en el acceso y aprobación de las tecnologías en el país, dificultad de consultar fuentes de información digital por parte de los estudiantes en la institución educativa, adecuada gestión y disposición final de los residuos inadecuada y electrónicos, y a su vez tiene unos efectos secundarios: bajo nivel de competencias digitales, insuficiencia en los procesos de aprendizaje, limitado acceso laboral de los estudiantes que se gradúan, pues supongo que por el desconocimiento, incremento de costos de las familias por el pago de servicios de internet, adquisición de equipos, que muchas veces pues las familias, acorde al nivel de pobreza en nuestro país, no pueden tener este acceso a tecnologías, y eso pues lo demostró la pandemia. Y el impacto negativo en la salud humana y el medio ambiente. Entonces acá nosotros tenemos nuestro árbol de problemas, con un problema central, unas causas, unas subcausas, unos efectos y unos efectos indirectos. Digamos que dicen los teóricos que la manera de leer el árbol de problemas es empezar de abajo hacia arriba y ponerle flechas de abajo hacia arriba. Entonces, las causas indirectas generan las causas directas, que generan un problema central, que genera unos efectos, que tienen unos efectos indirectos. Esa es como la manera de hacerlo. Y ahorita les decía que esas causas indirectas se convierten como en las actividades. ¿Por qué? Porque si yo soluciono la limitada promoción del uso de las TIC, si soluciono la insuficiencia de acceso a servicios y si soluciono la insuficiencia informática, voy a solucionar la baja apropiación de las tecnologías. Y si soluciono la baja apropiación de las tecnologías, voy a solucionar el reducido entorno digital. Y a su vez eso va a generar que ya no haya ausencia de prácticas educativas de TICs, que ya no haya inequidad en el acceso y apropiación de las TIC, ¿cierto? Es una manera como de articular todo el ejercicio. Acá otro ejemplo, este es el proyecto tipo de construcción de trapiches paneleros. Entonces, bajos niveles de competitividad en la industria panelera, que tiene tres causas directas: bajas condiciones de sanidad e inocuidad en la producción de panela, debilidad en la asociatividad de los productores y bajo acceso a nuevos mercados, y cada una tiene las subcausas que la generan. En este ejercicio podemos ver que ya ellos dicen, de estas tres causas, vemos que la causa principal o la que vamos a atender con este proyecto es la baja condición de sanidad e inocuidad. Entonces ahí está el objetivo específico en el que se va a convertir en nuestro árbol de objetivo, y adicionalmente la alternativa de solución que vamos a evaluar detalladamente. Arriba tenemos los efectos directos
de estos bajos niveles de competitividad, aumento del desempleo, baja participación en el mercado de la panela y sus subproductos y altos niveles en la emisión de contaminaciones medioambientales, y a su vez estos efectos directos tienen otros efectos indirectos: mayores niveles de pobreza en la población rural, pérdida de oportunidades de ingresos de los productores, incremento de enfermedades en la población y degradación del medio ambiente. Este ejemplo es el que nos trae la guía del Departamento Nacional de Planeación, que la invitación es a que ustedes lo consulten, lo tengan como siempre a la mano en todo el ejercicio y pues lo lean detenidamente. Guarda la misma relación que ya hemos visto en los otros. Las subcausas, miren que acá sí se ven las flechitas. De las subcausas generan la causa principal, que generan los problemas, que generan los efectos y los subefectos. Cuando yo atienda estas subcausas, voy a eliminar, es como una red, ¿cierto? Entonces, si yo atiendo estas subcausas, voy a eliminar las causas principales y a la vez voy a eliminar el problema o la necesidad que se está atendiendo. Voy a atender estos efectos y estos subefectos. Listo. Pasando, después de que tengo ese análisis de problemas y que ya lo validé con expertos y mejor dicho lo hice súper bien, ya paso a hacer mi matriz de análisis de involucrados. ¿Cómo hago la matriz de análisis de involucrados? Tengo una lluvia de ideas y registros históricos. ¿De quién? De las personas o entidades de acuerdo con sus intereses, expectativas e influencias. Y el análisis de los participantes según antecedentes y posibles acuerdos. Esta es la entrada. La técnica es la matriz de involucrados, que ya vamos a ver pues la matriz que nos propone la MGA, y la salida es la identificación y gestión de interesados. Entonces, esto es lo que nos vamos a encontrar en la MGA web. Vamos a tener que identificar los actores, de qué entidad son esos actores, que pueden ser públicas o privadas o puede ser la comunidad. Luego vamos a revisar esa posición que tiene cada uno de los interesados. Las posiciones están catalogadas en la MGA en 4 niveles, que los vamos a chequear cuando estemos haciendo el ejercicio, que son beneficiarios, cooperantes, beneficiarios, bueno, ahorita las vamos a ver bien, no lo recuerdo todas. Detractores es la otra. Opositores lo llamamos acá. Vamos a tener que identificar los intereses o expectativas y la contribución o gestión que hace cada uno. También de ese análisis de involucrados, vamos a hacer un análisis escrito en texto, donde se debe indicar el tipo de consulta y coordinación que se ha dado con esos actores para la formulación del proyecto. Y de ese análisis de involucrados también vamos a sacar la población afectada y objetivo, que está conformada por estos 3 grupos. La población afectada por el problema, que son todas las personas que tienen esa necesidad. La población objetivo son las que voy a atender con este proyecto. No siempre la población que tiene el problema es la que yo alcanzo a atender con el proyecto que estoy formulando y que vamos a ejecutar. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados, el tiempo es limitado, bueno, por todas las limitaciones que nos afectan en el mercado, y es posible que tenga que empezar por fases, que primero atienda un grupo de personas o unas veredas y al año siguiente atienda a otras, o pues que lo divida, que divida la intervención territorialmente, por decirlo de alguna manera. Y también acá en este punto vamos a describir las características demográficas de la población objetivo de la intervención, que son básicamente definir la edad, definir los grupos étnicos, definir el género, la población vulnerable. Listo. Una vez tengo el análisis de problemas, una vez tengo el análisis de involucrados, pasamos al análisis de objetivos, que es donde se formulan y ordenan los objetivos conforme al análisis del problema. Entonces recuerden que yo hice una lluvia de ideas
cuando hice el análisis de problema y agrupé y ordené las causas principales, las subcausas, pues no las dejé como la gente me las dijo o como yo las escribí la primera parte. Tomó un trabajo, un tiempo del formulador del proyecto, de sentarse a analizar esa información, ordenarla y agruparla. Y ahí tenemos el análisis de objetivo, donde se formula y ordenan los objetivos conforme al análisis de problemas. ¿Qué tengo? ¿Qué me dice la guía? Tengo una entrada, que son los planes sectoriales, el árbol de problemas, y con eso voy a aplicar la técnica del árbol de objetivos, que permite la transformación del problema central en el objetivo general del proyecto, pasándolo a positivo, la construcción del indicador para medir el objetivo general, la transformación de causas directas en objetivos específicos o medios, y la transformación de los efectos directos e indicadores en fines. ¿Y qué me da de salida? El árbol de objetivos. Acá lo chequeamos mejor en esta imagen. El problema central se me vuelve el objetivo general. Las causas directas se me vuelven los objetivos específicos, o también llamados medios directos. Y las causas indirectas se convierten en mis actividades. Luego tengo que los efectos indirectos, los efectos directos se convierten como en mis indicadores directos, mis indicadores principales, y los subefectos si requiero indicadores secundarios. Y vamos a chequear ahora los ejemplos que vimos, cómo se pasan de esa condición negativa del árbol de problemas al árbol de objetivos. Acá los tenemos. Chicos, si van teniendo preguntas hasta ahí, las podemos ir haciendo. Entonces, teníamos la implementación de tecnologías digitales, el árbol de problemas que ya chequeamos, donde nuestro objetivo principal es la reducción del entorno digital escolar en sedes educativas públicas de las entidades territoriales. Y vemos acá cómo, cuando lo pasamos al árbol de objetivos, deja de ser reducido entorno y pasa a ser fortalecer el entorno digital escolar en sedes educativas públicas de la entidad territorial. Entonces, como tengo reducido entorno digital, mi proyecto va a tener por objeto fortalecer el entorno digital. Igual pasa con las causas principales, se convierten en mis objetivos específicos, en mis medios. De estos objetivos específicos voy a sacar las alternativas de solución, que luego voy a agrupar y voy a aplicarles pues el método del embudo o la experticia del formulador para seleccionarlo, ¿cierto? Cuando tengo acá baja apropiación de las tecnologías, pasa a ser mi objetivo específico, incrementar la apropiación de las tecnologías digitales en las prácticas educativas. Y el otro medio directo u objetivo específico dice, insuficiente acceso a tecnologías digitales. ¿Cómo pasa? Aumentar el acceso a tecnologías digitales. Y así pasa con cada una de las subcausas, así pasa con los efectos principales. Acá teníamos ausencia o inadecuadas prácticas educativas y ya va a pasar a ser adecuadas prácticas educativas, el fin directo de nuestro proyecto. Va a pasar de la inequidad a reducir la inequidad, va a pasar de la dificultad de consultar fuentes por información digital a facilidad para consultar fuentes de información digital, y va a pasar de inadecuada gestión y disposición final de los residuos electrónicos a adecuada gestión y disposición final de los residuos eléctricos. ¿Hasta ahí tienen dudas? ¿Todo súper bien? Cuéntenme, ¿qué piensan? Pues yo creería, Isabel, que a medida que vamos desarrollando el ejercicio, pues vamos entendiendo mejor, ¿no? Sí, pero hasta ahí entienden como la idea principal que nos trae como este método. Sí. Muchas gracias, Gloria.
Listo. Acá vemos la construcción de los trapiches paneleros, que pasó de ser el problema, los bajos niveles de competitividad, ese es el problema que vamos a atender, y el objetivo de nuestro proyecto, cuando lo pasamos a positivo en el árbol, nos da incrementar los niveles de competitividad en la industria panelera en la entidad territorial. Es súper importante, no puede decir la entidad territorial, porque recuerden que una de las condiciones o de las características que tienen los proyectos es que tienen un territorio específico. Entonces es muy importante ponerle ahí en el municipio de Sonsón, Auriaquí, Magangué, Bogotá, el que sea. Vemos como acá, este fue el que se seleccionó, la causa principal, las bajas condiciones de sanidad e inocuidad en la producción de panela, y entonces la alternativa de solución, objetivo específico que se va a desarrollar en este proyecto tipo es mejorar las condiciones de sanidad e inocuidad en la producción panelera, que a su vez va a tener estas actividades, ¿cierto? Digamos que las actividades no son solamente estas ni únicamente estas, pero sí dice el método que de acá se van a orientar todas las actividades que se van a poner en la cadena de valor público cuando estemos construyendo el presupuesto. Y una de ellas es realizar capacitaciones sobre la normatividad. Entonces, para mejorar las condiciones de sanidad, yo voy a capacitar a los beneficiarios en buenas prácticas manufactureras y disposición de residuos sólidos. Además, voy a disponer de equipos adecuados para la elaboración de la panela y voy a brindar espacios apropiados para la homogenización de las mieles. Entonces, de alguna manera, si yo ataco esas subcausas, voy a atacar la causa principal y voy a lograr el objetivo de mi proyecto, ¿cierto? Voy a lograr subsanar la necesidad que se tiene en ese problema. Acá pues también les dejo en esta presentación que ya quienes asistieron a la jornada pasada la tienen en su correo electrónico, y quienes pues están hoy por primera vez la enviaremos el día de mañana para que la revisen y la chequen en debida forma. Por último, en esta etapa de identificación, después de que yo ya tengo revisada la política pública, tengo identificado el árbol de problemas, tengo identificado mi matriz de involucrados, tengo identificado mi análisis de objetivos y por lo tanto tengo definido el objetivo de mi proyecto, tengo los objetivos específicos, voy a hacer el análisis de alternativas. ¿Qué es el análisis de alternativas? Se identifican alternativas de solución que lleven a solucionar los problemas observados y alcanzando y pretende alcanzar los objetivos planeados. Entonces, lo que les decía hace un momento, toda la parte que está sombreada en azul, en azul en este ejercicio, corresponde a la etapa de identificación, llamada también la etapa de formulación del proyecto. Y esta es la primera parte de la MGA Web, donde vamos a pasar en un momentico. Entonces, ¿cómo hago ese análisis de alternativas? Cuando yo tengo el árbol de problemas, las causas directas se convierten en mis opciones de alternativa, pero no las voy a coger tal cual como están en el árbol. Desde la experticia que tiene cada uno de los formuladores y su grupo de expertos, si lo requiere, las pueden agrupar si no son excluyentes, las pueden combinar, las pueden modificar y las pueden mejorar. Y de ahí, de esas causas que se convirtieron en objetivos específicos, se van a identificar las principales. ¿Qué causas tengo que atacar para poder solucionar el problema principal? La idea es que salgan mínimo 2 o 3 alternativas de solución. No es tan recomendable, sí suele pasar que haya una sola, más cuando ya los formuladores saben qué quieren hacer, entonces llenan la MGA solamente para trámite, pues tendrán una sola alternativa de solución. Pero lo ideal es que con la abundancia de causas que tengamos en nuestro ejercicio, podamos encontrar 2 o 3 causas por lo menos y hacer la evaluación. Como les dije, la evaluación puede ser a criterio de un grupo de expertos donde se revise pues unos elementos esenciales como
el conocimiento, la experticia, la prioridad, lo que se prioriza en el plan institucional, la capacidad institucional, las preferencias ciudadanas. Acá pues está la lista abajo, la probabilidad de alcanzar los objetivos con esa priorización, la relación costo-beneficio, los riesgos sociales, la sostenibilidad ambiental, el costo de las diferentes alternativas de solución. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, se hace una matriz para la priorización con las variables que se escojan desde el formulador y el equipo de expertos, y con eso se hace pues como toda la priorización de la alternativa de solución. Cuando nosotros ya tenemos esa alternativa de solución, pasamos a la etapa de estructuración o preparación de nuestro proyecto. Digamos que hasta ahí era como esta parte teórica. Les propongo que hagamos una corta pausa de unos minutos y que ya en la segunda parte veamos todo el ejercicio con el proyecto tipo que seleccionemos para ingresarlo a la MGA web. Cuéntenme si están de acuerdo y por supuesto si tienen preguntas en esta parte del ejercicio. Cuéntenme, que aquí los leo. ¿Les parece si volvemos? Son las 7:42. Si volvemos, faltando 5 para las 8, a las 7:55, unos 13 minuticos. ¿Están de acuerdo? Está bien, profe. Listo, perfecto. Entonces, enseguida nos vemos. También si tienen preguntas, podemos iniciar con una ronda de preguntas. ¿Listo? Bueno, muchas gracias y enseguida nos vemos a tomar agüita.